Gracias a Dios nos podemos reunir una vez más para seguir con la enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios. Qué Y lindo. como hemos venido conversando en las últimas dos o tres programas, seguimos hablando en esta noche de Lot. Así que a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. Javico, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Luchito. Buenas noches con todos. Gracias por sintonizarnos, estar pendientes de las enseñanzas que podemos dar por la gracia de Dios y su bendición sobre nosotros. Por supuesto, también su buena voluntad. Y queremos saludarles muy afectuosamente a todos aquellos que están sintonizándonos en vivo y todos aquellos que después verán el video en diferido. Un abrazo profundo y que Dios nos bendiga. Adelante, Luchito. Gracias, Javi. Entonces, vamos a poner en manos del nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, para que Él sea a través del Espíritu Santo y la sangre del Cordero, ayudándonos a llevar este mensaje en esta noche. Amén. Bendito Dios del universo, a usted nos venimos ante el gran trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro. Y como dice su misma palabra, Dios, la fe es aquello que aún sin verlo nosotros sabemos que está ahí, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Andamos por fe, no por vista, no por nuestros sentidos, sino por creer en las cosas que aún sin verlas, nosotros creemos que son verdaderas y sobre todo son eternas. Gracias por darnos este tiempo, por poder encontrarnos una vez más acá para llevar este mensaje, bendito Dios. Y rogamos, Dios eterno, por nuestro país. Está pasando situaciones difíciles, situaciones extremas, pero como dice el libro de Daniel en el capítulo 7, la transgresión llegará hasta el colmo. Y cuando se habla de transgresión, estamos hablando de corrupción, bendito Dios. Si vemos ahora cómo está en nuestro país esta palabra que se ha venido enquistando y seguirá aún teniendo más fuerza. Desgraciadamente sucede en nuestro país, pero es lo que la misma Biblia lo decía y lo anticipaba con muchísimos años de anticipación, bendito Dios. Así que, Padre, rogamos por nuestras autoridades, por todos aquellos que de una u otra manera dirigen este país y que tengan el temor a usted, bendito Padre. Rogamos también, Señor, por todas las personas que están regresando de sus trabajos, por aquellos que han perdido sus trabajos también, por aquellas familias que están pasando momentos difíciles de afrontar, pero que su sangre preciosa, el creer en usted, como dice la carta de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de lo que nos sucede, que podamos Amén. confiar plenamente y 100% en usted, que no sean solo palabras, sino que sean más bien hechos. A todas esas personas que están hoy en una cama del hospital padeciendo este virus, bendito Dios, le rogamos que ponga tranquilidad y si es que es así su voluntad, puedan ser sanados, Dios, y poniendo tranquilidad también en el corazón de sus familiares, de sus seres queridos. Y por nosotros, Señor, que no estamos contagiados, que nos mantengamos así, que seamos prudentes, y Dios de gloria, que usted nos ayude a continuar hasta cuando usted disponga otra cosa. Bendiga este tiempo y que el Espíritu Santo hable a través nuestro. Bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Listo, Javi. Continuamos con la historia que nos narra el Génesis capítulo 19 acerca de Lot. Y habíamos llegado hasta el versículo, ¿hasta cuál llegamos, Javi? ¿Te recuerdas? 19 era. Me parece que llegamos hasta cuando la esposa de Lot es convertida, bueno, en una versión dice en una estatua, en la otra dice una columna de sal. Partamos desde ahí, Javi. Leámoslo entonces eh, desde el versículo 23 hasta el versículo 29 en esta primera parte. Lo El leemos sol salía sobre la tierra ya, cuando Javi, Lot dale. llegó a Zoar. Perdón. Sí, síguele nomás. Ok. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Partamos desde aquí, Javi. Entonces, recordemos un poco lo que la Biblia menciona y lo principal acá es que tenemos que entender que la generación de Lot, al igual que nuestra generación, es incapaz de renunciar a lo que el mundo nos ofrece, a las vanidades que el mundo nos pone delante de nosotros. Y es ahí cuando es difícil poder decir no a cada una de ellas. Por eso la reacción de la esposa de Lot, Javi. Porque dice en el versículo 26, y lo voy a leer en la versión internacional, dice así: pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Lo que está atrás, venimos siempre a los pies de Cristo dejando una anterior manera de vivir, o como dice la misma palabra, una pasada manera de vivir. Y cuando decidimos hacerlo, nos cuesta, no es fácil. Nadie dice que sea fácil dejar una vida de costumbres, de hábitos, de tradiciones. Sin embargo, cuando venimos a Jesucristo, lo que dice 2 Corintios 5:17 es real, cuando dice que todas las cosas son hechas nuevas. Eso incluye también nuestra parte espiritual, nuestra parte moral y otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Ahora, Javi, hablando de Sodoma y Gomorra, ya hemos dicho, sin embargo, hay que puntualizarlo nuevamente. Era una ciudad rica, rica en el sentido de que tenía opulencia, de que tenía prosperidad, de que los negocios estaban floreciendo y al haber todo esto había riqueza de por medio, había tranquilidad humana, entre comillas, y eso pues a cualquier persona pues le da alegría, le da satisfacción, le da un ego, le da una posición incluso. Y ustedes recordarán lo que dice la Biblia, Lot no era ningún humanamente y económicamente un pobre, tenía suficiente ganado, que por eso fue la división entre su tío y él. Entonces, los recursos no les escaseaban, al contrario, tenía bastante riqueza y por tanto su esposa también gozaba de este tipo de comodidad, si podríamos decirlo así. Y entonces es ahí cuando el dejar todo eso atrás le costó. Y no solo le costó el no tener posibilidad de sacar algo de ahí, sino le costó incluso la vida mismo de ella, porque terminó convirtiéndose en estatua de sal. Aquí pongamos una analogía, Javi. Para ti, para mí, para quien nos está escuchando, ¿qué le está costando dejar atrás? ¿Qué le está costando no volver a mirar a lo que dejó? Es difícil, como digo, no es nada sencillo, pero ahí es, ahora en el ejemplo que estamos hablando de la esposa de Lot, que ni siquiera nos dice cómo se llamó, pero que ese ejemplo a ti, a mí y a quien nos escucha, podamos nosotros saber que lo que está atrás, pues está atrás, lo dejamos atrás y que hoy pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en aquello que, como dice la misma Biblia en 2 Corintios 4:18, no viendo las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, más las que nosotros debemos ver son aquellas que son eternas. Eso le faltó a la esposa de Lot, que se aferró tanto a sus cosas materiales. Como insistimos, debió haber tenido muchísima riqueza
y pues eso le costó la vida. ¿Qué decir a todo esto, Javi? Considero que, como dice también la escritura, el que está en el arado no debe mirar hacia atrás. Esto concuerda con las sagradas escrituras también que estamos viendo y también qué significa regresar a ver. El que está labrando la tierra, si regresa a ver, ya no va a ser su camino derecho, sino que va a torcer su camino, porque Mm, necesita tener su vista hacia adelante y en nuestro caso, nuestra vista debe estar hacia el Creador. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos la carrera que nos ha sido encomendada con esfuerzo y valor. Y entiendo el hecho de que el corazón de la mujer de Lot seguía en Sodoma y Gomorra. ujú, Nunca salió de la ciudad. Su corazón, por lo menos, nunca salió de la ciudad. Y el hecho de regresar a ver, yo veo un poquito más allá, que no solo fue el echar un vistazo hacia atrás y con añoranza de lo que quedó ahí o con nostalgia de lo que perdía seguramente, sino más bien el hecho de que siguió, no con Lot y con sus hijas, sino que se regresó a la ciudad. ¿Y por qué te digo esto? En la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron lanzadas las bombas sobre Nagasaki e Hiroshima, y Okinawa también, otra de las ciudades que estaba cerca, allí en Japón, después de la tremenda explosión, científicos encontraron como, como yeso o como sal que estaba regada en las calles. Después de un análisis, descubrieron que eran restos humanos que fueron calcinados casi instantáneamente. Y una de las ciudades que fue también destruida por un volcán, una ciudad romana, no recuerdo cómo era, Petra me parece, no, se encontró a una mujer en perfecto estado, fue calcinada por el poder del fuego y el azufre que tiene un volcán, y la mujer se le encuentra regresando en un sentido a tomar algo que estaba delante de ella. Y el fuego la consumió y quedó completamente calcinada. Pero la ceniza que se depositó encima forma la figura que tenía esta mujer. Y extendiendo sus manos hacia algo que estaba delante de ella, los investigadores descubrieron que delante de ella había un cofre que contenía perlas. Y por querer tomar las perlas y llevárselas, la puerta estaba a 1,5 metros de distancia, o sea, podía escapar. Pero por regresar y tomar esas perlas, fue calcinada instantáneamente y ahí nos deja a nosotros una moraleja. En donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, como dice la escritura. Y no se nombra el nombre de la mujer de Lot, debe ser porque alguna circunstancia en particular, ¿no? Como tampoco se nombra el nombre de la mujer de Poncio Pilato, entre otras. La hija de Herodías, la mujer de Herodes, tampoco se nombra. Nosotros decimos que es Salomé, no, es cierto, en la Biblia no está el nombre de esa mujer y debe ser por algún sentido. Y quiero continuar diciendo que no fue el simple hecho de regresar a ver que se convirtió en un montículo de sal, sino el hecho de que regresó a la ciudad y el fuego se apoderó de su ser y lo destruyó. Entonces, que nosotros tengamos la conciencia de poner nuestro corazón no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, como tú bien lo dijiste, Luchito, y dice la palabra de Dios, las cosas que no se ven son eternas. Eso, Luchito. Gracias, Javi. Ahora, continuemos un poquito y apliquemos esto que acabamos de ver de la esposa de Lot con lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 30 hasta el 33. Lo leo en esta versión, Javi, permíteme leerlo. Dice así,
hablando de lo que estamos diciendo. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, este es Jesús. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga cosas dentro de la casa, refiriéndonos a que lo que decíamos, la esposa de Lot, algo requería, algo buscaba, algo añoraba de su salida, de donde dejó. Y acá dice que cuando suceda esto en el advenimiento de Jesús, dice, si alguien tiene sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas, no regrese atrás, entre otras palabras que estamos nosotros hablando en esta noche. Luego dice, asimismo el que esté en el campo, no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdese de qué? De la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierde, la conservará. Nos deja una enseñanza todo esto, Javi. La misma Biblia es clara, como lo mencionabas y lo dice en Lucas 9:62. El que ha puesto su mano en el arado, no regrese a ver hacia atrás, porque él no es digno del reino de Dios. Y aquí, literalmente, Jesucristo, palabras de Jesús, nos está hablando de cosas materiales, son cosas materiales. Regresamos un poquito al versículo 31. Dice, y tenga cosas dentro de la casa, cosas dentro. ¿Qué tienes tú dentro de una casa? Hablemos de en nuestra actualidad. Una televisión, un plasma, un celular, dinero, joyas, no sé, la cama de diferente dimensión o algo de valor. Por eso dice acá, no regrese a buscarlas. Asimismo pone el ejemplo de uno que está en el campo. En el campo cuando salimos de camping, llevamos lo básico, no llevamos cosas de valor o cosas ostentosas. Por eso aquí hace esa analogía, queremos aplicarla. Dice, no regrese por lo que haya dejado atrás de donde salió, sino vaya. Y Jesucristo, son palabras de Jesús como mencionábamos, dice, acuérdese de la esposa de Lot. Bien tú lo ponías sobre el tapete, Javi. Tal vez físicamente la esposa de Lot estaba, como dice la misma Biblia, agarrados de la mano, caminando juntos, pero su corazón, sus emociones, sus sentimientos, sus sentidos, su intelecto quedó en Sodoma y Gomorra. Y en una de esas regresa a ver y termina perdiendo lo más, por lo menos. La vida cristiana es así, Javi. No es de que no nos va a suceder. Nos ha sucedido, nos seguirá sucediendo. Las cosas que el mundo nos ofrece, Javi, son a los ojos deben ser muy llamativos, deben ser muy apetecibles. Pero acuérdense que ya nosotros dejamos esa vida anterior. Ya, como dice la misma palabra que el mismísimo Jesús oró, dice, yo no quiero que los quites del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver, pero sí que les guardes del mal. Ahí hay una gran verdad, ahí hay una enseñanza de Jesús. ¿Qué tú y yo perdimos por seguir a Jesús? Bueno, si pudiéramos decir que perdimos, pudimos haber perdido amigos que entre comillas ya dejaron de serlo, pudimos haber perdido cosas materiales, tal vez por haber confesado a Jesús, te botaron del trabajo, por haber dicho que eres cristiano, te dijeron algo, te discriminaron, pero eso es parte de dejar que tu vida anterior y no vuelvas atrás por esas falsas ¿cómo decirlo? Tranquilidad, una falsa tranquilidad, una falsa estabilidad que solo Dios es el que nos puede dar. ¿Qué dices a esto, Javi? Sí, viene a mi mente el capítulo 29 de Deuteronomio. Desde los versículos 22 podemos leerlo hasta el 29. Tengo esta versión en Reina Valera y permíteme leerle, Luchito, dice así, verás. Dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos, que se levanten después de ustedes, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la había hecho enfermar, azufre y sal abrasada
toda su tierra no será sembrada, ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esa tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de la tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Date cuenta. Y mira lo que dice el 29. Claro. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta enseñanza. Allí está claramente que Dios no solo destruyó aquellas ciudades como sabíamos, Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, y hoy da testimonio de lo que hizo Dios tanto a justos como a injustos, de que de Dios nadie se puede burlar. Y el juicio de Dios caerá sobre aquellos que no guardan sus mandamientos, que viven como inicuos, que hacen maldad, pues a ellos justamente el castigo, pero a los que hacen el bien serán alabados por aquel que pone justicia en la tierra. Eso era Luchito. Ok, Javi, muchas gracias. Entonces creo que lo del ejemplo de la esposa de Lot básicamente es algo que es aplicable a nosotros. Terminamos ahí esta parte que es la que comúnmente la conocemos. Y hay a continuación un pasaje, un episodio en la vida de Lot y de sus hijas que no es nada agradable, pero que está en la Biblia y también necesitamos aportar a todo esto, Javi. ¿Qué te parece? ¿Le damos esta enseñanza? Así es. Adelante. No podemos quedar callados, dice la palabra, así que vamos a ver qué nos dice esta porción de la Biblia en Génesis capítulo 19, del versículo 30 al versículo 38. Muchas cosas que decir de este pasaje. Y lo voy a leer, Javi, en esta versión internacional. Y en la tuya Adelante. también vamos viendo las diferencias que hay. Dice así, luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Ahora aquí entendamos esto, Javi, detengámonos un ratito. A este punto ya no estaba la esposa, ya solo se había quedado Lot y sus dos hijas. Sin embargo, aquí hay una contradicción a lo primero que los ángeles le habían mencionado. Ellos de primerazo, cuando ya iban a mandar o Dios iba a mandar el fuego, le dijeron, ándate a la región montañosa, ve ahí. Pero nosotros podemos ver a la luz de la Biblia en el versículo 18. ¿Lo puedes leer, Javi? El 18 hasta, ¿dónde estaba? Hasta el 20. Ya. Dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado a vuestro... No, ¿es el versículo, capítulo 19 mismo? Sí, el 19, 18 al 20, Javi. Ya, ok. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que os habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Ya, aquí vemos entonces, el plan de Dios desde el principio era enviarlo a las montañas, pero ahí Lot
acude a su, ¿qué decir? Poder de convencimiento y convence al ángel. Dice, no, mira, si me voy allá voy a morir. ¿Qué tal si me voy a esta ciudad pequeña? Zoar significa ciudad pequeña. Y ya, viendo lo que acabamos de leer en el versículo 30, dice, luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa, que era lo que Dios había dicho desde Dicho un al principio. principio. Luego dice, allí vivió con ellas en una cueva, o sea, dejó las comodidades y va y se pone a vivir en una cueva. Y aquí viene la situación que decíamos que no es tan agradable, pero la Biblia lo pone. Un día la hija mayor le dijo a la menor, acuérdese que tenía dos hijas, que eran vírgenes, que estaban desposadas, que los yernos nunca salieron y que perecieron junto con toda la ciudad. Dice, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Mire ese consejo de la una a la otra, de la mayor a la menor, que se supone el mayor siempre ha vivido un poquito más, tiene un poco más de experiencia, le daba semejante consejo a la menor. Y dice, versículo 33, esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Póngale atención. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. Tome en cuenta este nombre para en minutos abordarlo. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. ¿Qué tal, Javi, esa narración que nos dice la Biblia? Escalofriante, Luchito. El pecado Ya. de incesto estaba también en el corazón de las hijas de Lot, hermano. Y la Mm. pregunta también que me causa, pero me extraña sobremanera, es, ¿dónde tenían vino? ¿Dónde? A ver, salen corriendo de la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿listo? Se sitúan en Zoar, entiendo por un momento, pero no sé si tenían para comer, pero sí tenían para beber. ¿Y de dónde? O sea, ¿qué capacidad para... ¿Qué le vendría a la mente a esta chica? No sé cómo se llama, en la Biblia tal vez sí lo menciona. Para que, porque yo creo que el padre en sus cinco sentidos sería incapaz de haber hecho esto, incapaz. Y si es un hombre temeroso de Dios, mucho menos. Pero estas muchachas tenían una influencia muy, muy poderosa de las ciudades de donde vivieron y habitaron. Porque si bien, como te decíamos, la mujer de Lot, su corazón estaba allá y fue destruida, ¿qué tal de las hijas de Lot? No regresaron a ver, pero ¿qué había dentro de su mente y dentro de su corazón para querer tener descendencia, entre comillas, y después de un incesto, es el pecado, ¿no? Sexual, así se llama, de padres con hijos? Y de ellos nacieron las dos tribus de Luchito, enemigas de Israel, me parece que hasta el día de hoy. Entonces, date cuenta por ese pecado que cometen, las consecuencias que acarrean, Luchito. Tenemos que ver. Sí, y me llama la atención, Javi, mientras leía que la desesperación de las dos, bueno, más que de la menor, de la La mayor, mayor. dice, ya no hay hombres acá con los cuales podamos casarnos. Y me venía a la mente lo que leíamos al principio de esta enseñanza acerca de lo que dice la Biblia en Lucas 17, capítulo
17, perdón, versículo 27. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Así es. Entonces ahí es cuando estamos hablando de esto. Esta señorita tenía esa desesperación por casarse, por tener descendencia, que no está mal, o sea, No, todos creo que para estamos nada. en su momento cuando ya nosotros fuimos niños, Javi, a pubescentes, adolescentes, llegamos a la juventud y bueno, ya cuando creíamos estar preparados, decidimos aquello. Pero acá es esa vehemencia y no sé de qué parte se le cruzó por la mente que el único hombre que existía era su padre. Ahí una de las razones para entender por qué actúa de esa manera. Pero eso era mentira. Y hoy se me viene a la mente lo que pasaba con Elías. ¿Se acuerdas de Elías? Que viene y le dice, no, si Dios solo yo El he único que quedado, queda hoy. no hay más profeta. Cuando Dios le No, no, dice, no. si tengo 7,000 ahí Que no bien doblaron sus rodillas a los resguardados. baales. Claro. Ajá, entonces, mire que cuando se lee entre líneas, se encuentran cosas como estas. Ahora, abordemos un poco lo que sucede, lo que tú mencionabas, Gaby. ¿De dónde sacaron el alcohol? No lo sabemos. Si no sé cómo lo traficaron, si lo compraron, si les regalaron, si lo llevaron, no sabemos No y sé. todo lo que digamos acá será una mera especulación. Pero el punto es ese. El vino, el alcohol, la cerveza, el vodka, el whisky, cualquiera bebida alcohólica, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace con los sentidos de la persona? Los Nos desinhibe distorsiona. para poder hacer cualquier aberración como estas. Y ahora, Javi, ya que estamos hablando de nuestra actualidad, ¿qué pasa cuando tú no estás sobrio? Estás ebrio. Y la Biblia dice estar sobrios. Ese es el punto, estar sobrios. Y estoy hablando, ya quitemos un poquito de la parte espiritual o la parte eclesial. Todos los seres humanos deberíamos estar sobrios para poder entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero Satanás ahora ha mandado una embriaguez que no solo es una embriaguez física, también es una embriaguez espiritual, que esa es la que debería asustarnos. Por eso la misma Biblia dice, están llenos del Espíritu. ¿Ya? ¿Para qué? Para cuando estamos llenos del Espíritu, estamos lo contrario a ebrios, es estar sobrios en una sociedad totalmente venida a menos, una sociedad caída, una sociedad que lo ha puesto a Dios a kilómetros. Lo que tenemos que nosotros estar es, ¿qué? Sobrios. ¿Por qué? Solo vemos el ejemplo de acá. Cuando estuvieron ebrios, o en el caso, no sabemos si ellas, parece que no, tal vez estuvieron al principio, como dice la del electricista, lo instalaban a su papá y después emborráchale hasta que quede, no sé, en otro estado de inconsciencia para hacer lo que hacen. Y es por todo punto de vista delante de Dios y delante de los seres humanos, de las leyes humanas, esto es castigado. Pero, ¿qué ocurrió con eso, Javi? Como tú me lo mencionabas y aquí la Biblia lo corrobora, salen dos pueblos, Moab y Amón, que no eran lo que Dios había dispuesto en inicio. Ahora, Javi, hay que también regresar un poquito la cinta. ¿Qué pasó con Abraham? Sara, por querer ayudarle al plan de Dios, ¿qué hizo? ¿Te recuerdas esa historia que nos narra la Biblia, Javi? ¿Qué dice que Claro hizo que sí. Sara? Pues bien, Dios, cuando Abraham tenía 75 años, se le presentó y le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero ya había pasado un año, ya habían pasado 5, ya habían pasado 10, ya habían pasado 20. Y cuando le dio la promesa a Dios a Abraham tenía 75 años, pero ya habían pasado muchos años y
la promesa del Señor no llegaba. Y la mujer de Sara le dice a su esposo Abraham, mira, yo soy ya una mujer anciana, yo no puedo darte hijos, pero tengo una esclava. En ese tiempo había esa costumbre. Dice, toma a mi esclava y dame un hijo. Y Abraham hizo lo que le dijo su esposa. Y de allí nació Ismael. E Ismael también tuvo 12 hijos, asombrosamente. También tuvo 12 hijos. Y la mayoría de ellos son musulmanes. La mayoría de ellos son árabes también. Y por cierto que son también enemigos del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Porque cuando hacemos lo que nosotros creemos que es delante de los ojos de Dios justo y no podemos esperar un poquito más, porque Dios nos está probando a ver dónde está nuestro corazón y nuestra fe, pues mira las consecuencias de la desobediencia. Allí está, Luchito, siendo 15 millones de israelitas, mientras que el pueblo musulmán árabe y todos los pueblos, que son más o menos 70 pueblos árabes o musulmanes, suman más de 1.200 millones de esta gente que salió de Ismael, de los lomos de Ismael. Y tú te preguntas, ¿por qué un país tan pequeñito y con tan pocos habitantes no ha sido destruido con tantos millones de enemigos? La respuesta es esta. La mano de Dios está sobre su pueblo escogido Israel. Así es, Luchito. He ahí una razón más para saber que ese es el pueblo escogido por Dios. Y queríamos llegar a esto de que cuando el ser humano quiere ayudarle a Dios, entre comillas, termina siendo algo que después va a pasar factura. Tú bien lo mencionabas, con Agar salió Ismael y con todo Ismael, todos los ismaelitas, y ustedes ya saben. Y aquí con el incesto entre Lot y sus hijas sale Moab y Amón, que quiero que nos vayamos por un momento a hacer historia y que es una profecía que tiene que cumplirse, Javi, que escatológicamente hablando no sabemos cuándo se dará, pero que tiene que darse es ya, tal vez antes del arrebatamiento de la iglesia, apenas sea el arrebatamiento de la iglesia o durante el arrebatamiento, pues hasta ahí no sabemos y no hay todavía un consenso para decir, pero si está aquí la Biblia mencionándolo, de ley tiene que haber un cumplimiento. Les invitamos a que abran su Biblia en el Salmo capítulo 83, en donde será una de las tantas guerras que tiene que darse antes, durante o después del arrebatamiento de la iglesia. La otra es la de Ezequiel 38 y 39, de Gog y Magog, que no es el mismo Gog y Magog de Apocalipsis, por si acaso, y aclaramos. Pero acá, estas dos guerras en particular, la del Salmo 83 y la de Ezequiel, tienen que darse ya mismito. Si creemos que el arrebatamiento de la iglesia está próximo, esto debe acontecer ya. Entonces, queremos leer el Salmo 83. Y aquí nos habla de varios pueblos que son enemigos de Israel. Y tome nota cuáles son los que se mencionan. Dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan la cabeza contra tu pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Tenemos que decirlo cuál es. Han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, mire, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y aquí le da el nombre. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianzas. Y aquí empiezan los grupos o naciones que están en contra de Israel. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, del hijo de Abraham, con la egipcia. Y aquí está, mire, Moab, que es el hijo de su hija,
De Lot. y los agarenos, Gebal, Amón, Amón, otro hijo de Lot, y Amalek, los bendito. filisteos y los habitantes de Tiro. Y así podemos acabar de leer el capítulo 83. Sin embargo, para entender ahora en nuestra actualidad, Moab es la actual Jordania al norte y Amón es la Jordania al sur. Entonces, todo lo que es Jordania y Cisjordania no es otro que Moab y Amón, enemigos aférrimos de quién? De los Israel. judíos, de los israelitas. Ahora súmele a eso a los actuales turcos, al Líbano, a Egipto, a los árabes y a todos el resto de musulmanes. ¿Sí? Entonces, mire que dentro del plan de Dios no estaba el incesto, pero dadas las circunstancias sale el incesto y a raíz de eso, pues son enemigos aférrimos del pueblo de Dios. Ahora, Javi, aquí tenemos que, como decimos acá, meter el dedo en la llaga. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que él iba a ser padre de muchas, pero muchas, muchas naciones y que él le iba a dar una tierra en donde fluye, perdón, la leche y la miel. Pero en donde era esto se llamaba o se llama Canaán, de donde sale el, los tres hijos de Noé, ¿te acuerdas? Sem, Cam y Jafet. Fíjate. Y no es sino Cam, toda esa, si tuviéramos un mapa les pudiéramos hacer, pero de los descendientes de Cam precisamente vienen los cananeos. Y ahí Cam, ustedes, si recorremos un poco al Génesis, él vio la desnudez de Noé. Había perversión también en ese hijo de Noé. Y entonces estas personas no eran a los ojos de Dios bien vistas. ¿Cuál era entonces el plan de Dios, Javi? Eso hay que decirle y muchas veces las personas no lo entienden y ahora creemos que con esta explicación lo van a entender aún mejor. En esa tierra de Canaán habían, entre otros, los heveos, los jebuseos, los eteos y tantos otros que terminan en esa terminación, valga la redundancia, que eran personas que estaban en contra de Dios, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, cuando Abraham le dice, eso va a ser tu tierra, era que ir y conquistarlos. Y ahí vemos que con Abraham empezó la promesa, después vino Isaac, después vino Jacob, de Jacob vinieron las 12 tribus, pero en realidad quienes pudieron ir haciendo eso fueron ya con Josué. ¿Cuál fue una de las, cómo decirlo, una de las órdenes de Dios a Josué? Si ustedes leen Josué, van a encontrar ahí que les dice, mata a todos los que estén aquí, niños, jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas, incluso hasta los animales, tenían que ¿qué? Eliminarlos. ¿Por qué? Porque estos eran personas que estaban en contra de lo que Dios decía. Algún ratito deberíamos topar esto más a profundidad, Javi, cuando está Génesis capítulo 6, donde están las hijas de los hombres y los hijos de Dios, que no son otros sino ángeles, y al mezclarse eh, los ángeles con las mujeres, las hijas de Adán, como llama eso, nacieron los gigantes, una, eh, una raza que Dios quería exterminar y que de hecho la exterminó. Una de las razones de eso fue precisamente el diluvio. Y de todos esos iban saliendo otros híbridos que querían que la simiente de la mujer, en este caso que se cumplía con Jesús, no diera el nacimiento de Jesús. Pero digo, esto será motivo de otro tema muy profundo para poder entenderlo, pero a lo que quiero llegar es que, ¿qué? Que cuando el ser humano quiere ayudarle a Dios, comete unos errores que a la final le pasan factura. Y ahí vemos a la luz de la Biblia, uno podría decir, pero no, ¿cómo va a ser que un Dios tan bueno mande a exterminar a estas personas? Si lo leemos así, claro, lo vemos a un Dios sangriento, a un Dios malo, a un Dios perverso, pero debemos entender el contexto de por qué Dios extermina a esas personas. Es porque están alejados de los caminos de Dios.
Y he ahí la razón de Moab, de Amón y de Ismael, por solo tomar un ejemplo. ¿Qué acotar a todo esto, Javi? Cuando el hombre no quiere obedecer a Dios, de cualquier manera se justifica. Conociendo y sabiendo, como leímos en Deuteronomio, el testimonio que dejan las ciudades, Luchito, el testimonio que están eh, por los siglos se ha conservado. Hoy por hoy sigue brotando de la tierra en Sodoma y Gomorra, en esos desiertos donde no crece mayor cosa. Por ahí pasean los leones y hay gacelas también que comen una hierba seca que sale y también las gacelas chupan esa sal que existe allí. ¿Para qué? ¿Qué hacen esas ciudades allí? Porque dicen mucha gente que no, esas ciudades fueron destruidas y se hundieron. Pues no es así, porque 400 años después, Moisés toca las ciudades y dice, están allí y son visibles. Es lo que está pasando. Cuando Dios emite un juicio, lo deja para las siguientes generaciones, tomen como ejemplo, o sea, un evento físico, tangible, real, pragmado allí en la naturaleza, para que todos los que lo vean sepan que cuando Dios manda hacer algo y no se le obedece, requiere un justo castigo. Entonces, cada uno recibirá, Luchito, en este caso, la, el castigo si hiciese iniquidad y la recompensa si hiciere justicia. Eso es lo que hay que hacer y dar testimonio, porque estas ciudades todavía existen y se puede incluso mirar cómo eran las estructuras de la ciudad. Te digo esto porque parece ser que tenían una fortaleza de ciudad. Sus muros eran como los muros de Jericó. Algunos piensan que fue así y las estructuras como están en la roca datan que fue así. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Lot advierte a sus futuros yernos que salgan de la ciudad porque iba a ser destruida, por eso dice que creían que se estaba burlando de ellos y que les estaba haciendo una broma, Luchito. ¿Por qué? Porque ellos en esa ciudad tenían tal fortaleza, tales construcciones de primera línea, que era incapaz de ningún ejército poder destruir eso. Entonces es cuando la ira de Dios se levanta contra aquellos que, que son soberbios. Ahí está lo que dice la soberbia, Luchito, tal como lo describe el libro de Ezequiel, que lo leíamos la vez anterior. La soberbia, la ociosidad y la sobra de pan. El castigo fue por eso. No porque sea malo comer, pero sí la soberbia, la altivez de espíritu, de corazón. Ah, nosotros nadie nos puede hacer daño. Nosotros somos la ciudad más poderosa de la tierra. Nosotros somos la ciudad del pecado de aquel entonces. Y de eso se jactaban, de eso se enorgullecían, Luisito. Y cuando no quisieron obedecer la voz de Dios, ¿cómo va a ser destruida esta ciudad? No, no bromees, aquí, ¿qué ejército puede contra nosotros? Ese era el pensamiento. Yo indago estas palabras de lo que estaban pensando los prometidos de sus hijas. Hablo de las hijas de Lot. Pero ahí está el resultado. Dios mandó fuego y fue destruido todas esas ciudades que mencionaron la Biblia y que lo acabamos de leer, para testimonio de las siguientes generaciones que sepan el que obedece a Dios es protegido, pero el que no lo hace es destruido. Muy acertado tu acotación, Javi. Ahora, ya para terminar con este tema acá, creo que es importante sacar conclusiones, Javi, de lo que está pasando o de lo que pasó tanto en la generación de Noé, en la generación de Lot y ahora en nuestra generación. Han pasado muchísimas generaciones, de allá a acá han pasado muchísimas generaciones. ¿Qué, qué decir a todo esto? Entonces tenemos que volver a lo que dice la palabra que era perdón, nuestro pasaje inicial. Lucas capítulo 17, versículos desde el 26 hasta el versículo 20, hasta el versículo 30. Ahí son palabras de Jesús. Lo leo, dice,
Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga Jesús. Comían, bebían, se casaban, daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó A a todos. todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Mire que en los dos eventos dice, destruyó a todos, acabó con todos. Versículo 30. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Estamos viviendo estos días, estamos viviendo esta generación perversa, glotona, ociosa, amante del sexo, incapaz de renunciar a las cosas materiales, incapaz de decir no a las cosas que el mundo ofrece. Y si eso sucedió en Noé y Lot con una destrucción, lo que va a suceder ahora con la nuestra es que el arrebatamiento de la iglesia debe ser así y hay que, a ver, dejarlo un poquito y más bien parafrasearlo. La iglesia debe ser sacada, la iglesia debe ser tomada, así como Noé fue puesto en la barca, en el arca, perdón, y evitó el diluvio, así como los ángeles agarraron de la mano a Lot y a su familia y lo sacaron de Sodoma y de Gomorra, y en los dos casos cayó destrucción. De igual manera, cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, la iglesia será levantada, la iglesia será tomada, la iglesia será arrebatada, trasladada, como tú quieras llamarlo, pero será sacada y a partir de ahí vienen los juicios de Dios. Si eso no logramos entender, pues entonces ya no sabemos de qué manera puede Dios, a través de su palabra que está escrita, enseñarnos todo lo que está pasando. Leíamos nosotros en Mateo capítulo 24 hambres, pestes, terremotos, señales en la luna, señales en el sol. ¿Qué son esos? Son las llamadas de alerta de que Jesús está pronto a llevarse a la iglesia, a encontrarse con la iglesia. Y ese es el clamor. ¿Se acuerdan del clamor de las 10 vírgenes? Salid a recibir al esposo. Entonces, esos eventos que nosotros estamos viendo es el clamor que nos está llamando a nosotros la atención a estar qué, lo que hicieron las hijas de Noé, de Lot, perdón, lo contrario, a estar sobrios, despiertos, alertas, no cayendo en pánico. Ojo que la misma Biblia dice, no se llenen de pánico, sino más bien alertas y atentos, porque si estamos atentos, el ladrón, como la analogía mismo de Jesús lo dice, el ladrón puede venir, pero si estamos atentos, no va a suceder nada. Aquí, cuando la iglesia sea tomada, los juicios de Dios caerán. Y ahí hay dos ejemplos, Noé y Lot. ¿Qué aportar a esto, Javi? Segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 6, dice así, Luchito. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Mira lo que hasta el día de hoy está la ceniza ahí cimentando y dando testimonio a estas ciudades. ¿Qué dice? Y poniéndolas de ejemplo, dice Luchito. ¿Qué es el ejemplo? Algo del mundo físico que es palpable, que es tangible, ¿no es cierto? Y dice, a los que habían de vivir impíamente. Aquí está. Entonces, para el justo, recompensa. Para el impío, castigo. En un Dios que hace justicia, eso es lo que tenemos aquí. Amén. Llamamos entonces nuevamente a la exhortación, querida iglesia que le pertenece a Cristo, no le pertenece a nadie más. Queridos redimidos por la sangre del Cordero, que podamos estar alertas, preparados con nuestra, ya lo hemos dicho, con la lámpara, con la vasija y el aceite, y que no nos creamos que ya estamos preparados, sino que cada vez estemos preparándonos, porque de un momento a otro vendrá el arrebatamiento de la iglesia y cuando eso suceda, al igual que pasó con el arca de Noé, dice la Biblia, Jehová cerró la puerta del arca y en el caso de Lot
fueron los ángeles los que sacaron a Lot. Asimismo, cuando la iglesia sea sacada, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Que estemos preparados para este evento y que cada uno de nosotros esté a cuentas con nuestro Dios Todopoderoso y que la sangre del Cordero pues no la dejemos y no la despreciemos. Amén. Con esto damos, creo que, culminación a los días de Noé y de Lot. Y dejamos estos últimos minutos para responder a una pregunta de uno de nuestros fieles oyentes que llegó a nuestro, como comentario, su pregunta. Y la pregunta dice, permítanme para no decirlo y equivocarme, dice de la siguiente manera: que el Dios de Jacob le siga bendiciendo. Una pregunta: ¿qué debemos hacer con el diezmo en estos tiempos de necesidad y por la pandemia? ¿Qué podemos responder a esta pregunta, Javi? Muy bien, gracias por la pregunta de nuestro amigo oyente y quiero llevarles a un pasaje bastante interesante que está en el libro de Malaquías. No es el típico Malaquías 3, 10, Luchito, es Malaquías 1, versículo 8. Dice la primera parte así, quiero darlo por partes para que tome contexto de lo que significa ofrendar a Dios, diezmar a Dios, entregar a Dios lo que hemos recibido de Él. El diezmo prácticamente es el 10% de lo que la persona gana en un mes de trabajo como está el partido o las quincenas que pueden haber. Entonces, de esa manera, apartando el 10%, nosotros tenemos que darlo al Señor. Sé que en estos momentos de crisis, en esta situación que estamos pasando todos, muchos sueldos se han reducido, menos del 50%, 60% llegan, muchas personas han perdido sus trabajos. Y muchas otras personas se han puesto a emprender, ¿no? Han puesto su auto como un taxi, como un Uber y otras empresas, no quiero nombrarlas. Y de cualquier manera ha empezado un tipo de emprendimiento. Y yendo a la pregunta directamente, encontramos en Malaquías 1:8, dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Hasta ahí quiero que rescatar algo que significa, ¿qué es un animal ciego? ¿Qué es un cordero ciego o una oveja ciega? Escucha esto. No dar a Dios lo mejor de nuestra vida. Yo puedo ir con el diezmo, sea la mitad, sea la mitad de mi sueldo, todo lo que he trabajado, pero el 10% eso no cambia, es innegociable, llamémosle así. Pero no dar lo mejor a Dios de mi tiempo, entiende que es un cordero ciego. ¿Qué te parece? La segunda parte dice, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿sí? Vamos a ver qué significa el cordero cojo. No dar a Dios lo mejor de mis dones y talentos, de mis capacidades, lo que Dios me ha. Las habilidades que yo tenga no las pongo al servicio del Señor y tampoco estoy diezmando. Mira que no te está hablando hasta aquí de dinero. Nadie ha topado el tema del dinero. Es lo que te hace ver que si no das lo mejor de tu tiempo a Dios, estás ofreciendo una ofrenda ciega. Si no das de tus talentos y de tus dones a Dios, estás ofreciendo una ofrenda coja. Y mira lo que significa el cordero enfermo. No dar a Dios lo mejor de mí. No solo es tiempo, no solo son talentos, sino si es la prioridad Dios en mi vida. Si Dios es lo primero en mi vida. Ajá. Porque a veces cuando cambiamos el orden de esto son cuando las cosas nos salen mal. Mira lo que sigue diciendo. Asimismo, cuando ofrecieres el cojo al enfermo, ¿no es malo? Dice, preséntalo pues a tu príncipe. Cambiemos príncipe aquí y pongamos un personaje, el presidente de la República, por ejemplo. ¿Qué te parece? Dice, preséntalo pues al presidente de la República una ofrenda que no sea lo mejor.
¿te aceptará? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso se agradará de ti? Es decir, ¿qué traes? ¿Qué traes delante de mí? ¿O le será acepto? Ah, sí, yo acepto este presente. No, no, lo va a aceptar. Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, da tu diezmo de lo que tú recibas, ¿sí? Pero Dios no se va a fijar en cantidades, sino se va a fijar en el corazón del que ofrenda. Mi querido oyente, es necesario saber lo que dice la Escritura también, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 9, el versículo 7. Y si nos lees, Luchito, ten la bondad. Claro que sí. Dice de la siguiente manera, Por favor. Segunda de Corintios 9:7. Sí, por favor. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Allí lo que te decía la anterior pasaje de Malaquías. Dios no mira la ofrenda como tal, sino más bien el corazón con el que tú ofrendas. Por eso te dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Malaquías, capítulo 3, los versículos 10 al 12. Dice así, Malaquías, capítulo 3, del 10 al 12. Sí, Luchito. traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así Perfecto. habrá alimento en mi casa. Okay. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Dios Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Dios Todopoderoso. Aleluya. Filipenses 4:19, Luchito, ¿te lo conoces? Sí, te lo sabes de memoria, dinos nomás. Quiero leerlo en esta versión a ver cómo lo dice. Ah, ya, claro, está bien. Déjame verlo, dice acá. Dice así, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Y para poner broche de oro a esta pregunta de nuestro oyente, Hechos 20:35. Hechos 20:35. Sí, por favor. Dice así, con mi ejemplo les he demostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras de Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Amén, gloria al Señor. Entonces, los que confiamos en el Señor, si hacemos lo que debemos hacer con un corazón alegre delante del Señor, pues Él no es deudor de nadie, Él es el dueño del oro y de la plata y nos dará más allá de lo que nosotros podamos pedirle al mismo Dios y comprender, porque su visitación hacia nosotros es en abundancia, para que nunca nos falte el pan en nuestra mesa. Ya lo dice el Padre nuestro, ¿no? Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Amén, Luchito. Listo, muchas gracias Javi por responder a esta inquietud. Y bueno, creo que esa inquietud es una inquietud general Claro. para quienes estamos ahí. Así que creo que redundar en aquello ya es de gana. La Biblia es muy enfática, muy clara y no hay vueltas que dar. Si tú escuchas más bien aportando a esto algún
siervo, entre comillas, que empieza a atacar el diezmo, a decir que eso ya era del Antiguo Testamento, que es antibíblico, pues ahí yo siempre hago la siguiente reflexión. ¿Por qué se ataca tanto al diezmo? Si es que es así, entonces ¿por qué no se entrega, no sé qué palabra sea, el 15% o el 20% o el 30%? Siempre es el ataque a que sea o menos o por último no darlo. Pero entonces yo solo pongo a la reflexión si sería al contrario, que no solo sea el 10, sino el 20, el 30, el 40, el 50, hasta por último todo. Y ahí pues es donde empieza a tener otra connotación esta enseñanza. Pero Dios, como sabe que somos amantes y como veíamos de la esposa de Lot, que nosotros también nos reflejamos en ella, que ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, que nada de eso nos llevaremos y nos aferramos a ello. ¿Y qué dice la Biblia? Lo que tú nos mencionabas también, Javi. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también su corazón. Entonces, darlo con generosidad. La misma palabra también a través de Pablo dice que el primer día de la semana demos con generosidad. Incluso esa generosidad, como digo, ni siquiera puede ser el 10%, puede ser más. Entonces, que eso quede ya en el corazón de cada uno de nosotros. Damos entonces finalidad o finalización, perdón, a la enseñanza en esta noche y esperamos haber aportado a tu crecimiento espiritual. Vamos a despedirnos en una oración, Javico. Por favor, dirígenos en una oración para finalizar esta enseñanza, Javi. Perfecto. Te amamos, Señor Rey del Cielo, te damos gracias por tu gran bondad sobre tus hijos, sobre tus hijas. Gracias por tu pueblo, Señor, que está pendiente de la palabra viva y eficaz, Señor, que penetre en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a vivir de manera que a ti te agrada, Señor. Yendo adelante, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro Señor. Padre, bendito seas porque nos permites este tiempo dedicarlo a enseñanza de tu palabra y que podamos, Señor, ser fieles a la misma y continuar, Señor, con el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Provee, Señor, de las formas maravillosas que solo tú puedes hacerlo. Señor, en este tiempo estás probando también la fe de tus hijos, de tus hijas. Fortalécenos, Señor. Acrecenta, Señor, la fe en nosotros para que podamos ver más de tus obras grandes y maravillosas. Pero aparte de esto, Señor, no solo queremos ver tus manos, Señor, sino queremos ver tu rostro. Que nos llenes de tu gloria y de tu Santo Espíritu para seguir firmes en la fe, caminando hacia ti, Señor, por el camino que nos abrió Jesucristo a través de su cuerpo, de su carne, Señor, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Con esa palabra, Señor, queremos afirmarnos y afianzarnos y establecernos en que estamos en ti, Señor, y nadie nos arrebatará de tu mano. Gracias, Padre, por tu amor, por tus promesas, en las cuales nos sustentamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Javi. Gracias. Una buena noche para todos ustedes. Que el Dios de Israel les bendiga. Gracias, Luchito. Una feliz noche también para ti y que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo derrame abundante gracia y misericordia sobre todos ustedes. Amén.